el podcast desde mi camión. Bienvenidos, hermanos, a un podcast más, avanzando en el libro de Juan. Hoy tenemos el podcast número 11, que se titula La curación del inválido. Hoy vamos a hablar del capítulo 5. Hoy iniciamos un capítulo más, del versículo 1 al versículo 15. Así que acompáñenme, por favor, con sus Biblias. Les recuerdo que estamos en mi camión. Están cargándome y es tiempo de devocional. Así que si escuchan algún ruido un poco extraño, no se preocupen. Todo está bajo control. Bien, hermanos, iniciemos con la lectura, por favor. Abran sus Biblias, capítulo 5, Evangelio de Juan, del versículo 1 al 15. Dice así: Después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betsaida, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó: ¿Quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. En el acto ese hombre quedó sano. Tomó su camilla y se fue. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos decían al que había sido sanado: Hoy es sábado, no es permitido que lleves tu camilla. Él respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu camilla y vete. Entonces le preguntaron: ¿Quién te dijo toma tu camilla y vete? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: Mira que has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. El hombre fue y avisó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Bien, hermanos, esto es la lectura que nos pide este devocional. Recuerden, el devocional con el que nos estamos apoyando se titula Una mirada devocional a la narración de Juan de la vida y muerte de nuestro Señor Jesús. Bien, dice el autor: el escenario es la ciudad de Jerusalén en Judea. Jesús había venido a Jerusalén para una fiesta especial judía. Esta ciudad abrigaba a sus máximos enemigos, pero Jesús no dejó que esto le obstaculizara. En esta ocasión, nuestro Señor fue a un estanque localizado cerca de una de las puertas de la ciudad. Los enfermos e inválidos se reunían alrededor de este estanque. Creían que sus aguas tenían poder para sanar. Se creía que el ángel del Señor bajaba del cielo para agitar las aguas y la primera persona que se metía en el estanque después de que las aguas se agitaban sería sanada. Entre los reunidos en el estanque estaba un hombre que había estado enfermo 38 años. El versículo 14 puede indicar que esta enfermedad era el resultado del pecado que este hombre había cometido. No deberíamos dar por sentado por esto que toda enfermedad es el resultado de algún pecado que hemos cometido. Hay muchos otros pasajes en la Sagrada Escritura que indican que esto no es el caso. En este caso particular, sin embargo, parece haber una conexión entre el pecado de este hombre y la enfermedad que él estaba experimentando. Cuando Jesús vio al hombre yaciendo allí, se acercó a él y le preguntó si él quería ser sano. El hombre le dijo a Jesús que no había nadie para ayudarle a entrar a la piscina cuando el agua se agitaba. Él estaba solo en la vida. ¿Dónde estaban sus amigos y su familia? No estaban allí para él en su momento de necesidad. Le habían abandonado para que se las arreglara por sí mismo. El Señor Jesús fue movido a compasión por éste. Él le dijo que se levantara y caminara. Cuando Jesús habló, algo comenzó a ocurrir. El hombre sintió fuerza entrando en su cuerpo. Las piernas, que habían estado lisiadas durante estos últimos 38 años, se llenaron de nueva fuerza y vitalidad. De inmediato el hombre se paró, tomó su lecho y se fue. ¿Cuán abrumado él debió de haber estado al experimentar este milagro? Es importante fijarse que el día en el cual sucedió este milagro era el sábado judío. Cuando los judíos vieron al hombre llevando su lecho en el sábado judío, le recordaron que la ley prohibía transportar carga en ese día.
El profeta Jeremías dejó muy claro esto. Y dice así la palabra en Jeremías 17:21. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y meterla por las puertas de Jerusalén. El hombre que acababa de ser curado estaba violentando directamente la ley de Moisés según los líderes religiosos. Cuando le preguntaron por qué llevaba su lecho, el inválido les dijo a los líderes religiosos que la persona que le había sanado, él le dijo que recogiera su lecho y se fuera. ¿Por qué incitaría Jesús a alguien a desobedecer la ley? ¿No podría haber Jesús esperado algunas horas más antes de sanar a este hombre? ¿No podría este hombre dejar su lecho en la piscina y regresar a buscarlo cuando el sábado judío se terminara? ¿No se podría haber esperado algunas horas más en el estanque de manera que no fuera culpable de violar la ley del sábado? Para los judíos Jesús era culpable de violar la ley del sábado. No olvidaban esto. Esta no sería la última vez que acusarían a Jesús por violar esta ley. Esto se convertiría en uno de los choques principales entre los fariseos y Jesús. Jesús obviamente no tenía el mismo estándar para el sábado judío que los fariseos en su época. En el ministerio de Jesús, la compasión y la caridad siempre pasaron por encima de la adhesión estricta e insensible de las leyes. Los fariseos querían el nombre de la persona que había sanado al hombre inválido. Él no conocía el nombre de Jesús. Él había estado tan emocionado con su sanación que no se había fijado en el sanador. ¿Qué historia tan triste es esta? Aquí ante nosotros está un hombre que había estado inválido por 38 años. Un perfecto desconocido vino y le sanó. En su emoción, él incluso no se había tomado el tiempo de preguntarle a este desconocido quién era él. ¡Qué gran Dios tenemos! ¿A qué gran Dios le servimos, hermanos? Todo lo que tenemos viene de su mano. Seamos cristianos o seamos gente no cristiana, le debemos a este gran Dios nuestras vidas, nuestras posesiones y nuestras familias. ¿Conoce usted a este Dios? ¿Con qué frecuencia le ha bendecido? Quizás Él le haya sanado a usted como sanó al cojo en esta historia. Quizás Él le haya rescatado de una situación muy difícil en su vida. Las preguntas que le hago son estas. ¿Quién es el hombre que le hizo caminar otra vez? ¿Conoce usted a este Dios que le bendice ricamente? No le estoy preguntando si usted sabe de Él. El inválido sabía que Jesús le sanó, pero él no conocía a Jesús. ¿Tiene usted un conocimiento de primera mano de este Dios que le ha bendecido tan preciosamente? Jesús visitó al hombre curado en el templo. Jesús le dijo al hombre que dejara de pecar para que no le ocurriera algo peor. Los que han sido tocados por el Señor no pueden de manera despreocupada continuar con el pecado. Es importante notar la advertencia del Señor al hombre curado. Jesús le dijo que si él continuara pecando, después de haber sido tocado por el Señor, algo peor le ocurriría. ¿Qué podría ser peor que estar lisiado por 38 años? Este es un reto para todos nosotros hoy. Si el Señor ha tocado su vida y usted continúa viviendo en el pecado, este pasaje es para usted. Escuche lo que el apóstol Pedro nos dice en este sentido. En la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículos 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El reto de este pasaje es real, hermanos. Si el Señor Jesús ha tocado nuestras vidas, no podemos seguir viviendo como una vez lo hicimos en el pasado, pecando. Debemos entregarnos a Él. Los que han sido tocados por Jesús experimentan un cambio real en sus vidas. Deben apartarse del pecado y deben buscar de Dios. Esta era una lección que el hombre curado necesitaba aprender. Es también una lección importante para nosotros. Bien, hermanos, hasta aquí terminamos este podcast, el podcast número 11, la sanación de este inválido. Y es importante notar que este hombre fue sanado por Jesús, por su misericordia. Pues este hombre había estado en su pecado y su pecado lo llevó a tener esta enfermedad, notando claramente que no todas las enfermedades vienen por el pecado, pero sí, en este caso particular de este hombre, sí había pecado y este pecado le había dado la consecuencia del problema que estaba padeciendo en ese momento.
Y el Señor lo salva y tiene misericordia de él y de su alma al decirle, no peques más, para que no te venga algo peor. El Señor nos advierte del pecado. El Señor nos advierte que el pecado incluso nos puede llevar a la muerte. El Señor viene, te rescata, pero tienes que alejarte de ese pecado, porque ese pecado puede destruir tu vida. Hay quienes pueden decir, sabes que no, yo creo en Jesús, amo a Jesús, pero estás en una vida de pecado. Y si esa vida continúas, tu vida en pecado, ese pecado te va a llevar a la destrucción de tu vida. Y lo peor es que podrías incluso vivir una vida creyendo que eres cristiano, creyendo que crees en Jesús y verdaderamente no das testimonio de eso y vives engañado, creyendo que eres cristiano y no eres cristiano, sino que eres dominado, eres esclavo del pecado, eres esclavo de Satanás y estás en acecho de la muerte y la muerte eterna. El pecado no es un juego, hermanos. El Jesús lo advierte, nuestro Señor Jesús lo advierte, justo con este ejemplo diciéndonos que nos alejemos del pecado, no pequemos más para que no nos venga algo peor. Si ustedes han recibido a Jesús en su corazón, cuiden su testimonio, cuiden de alejarse de cometer pecados. Yo sé que cometemos pecados constantemente, somos personas vulnerables al pecado. Dice Pablo que nuestros miembros nos llevan cautivos al pecado. Hay una lucha entre nuestro viejo hombre y nuestro nuevo hombre, nuestra vieja persona y nuestra nueva persona. Pero nuestra nueva persona debe sobreponerse sobre la vieja y dominar, tener un dominio propio y no pecar. Es una advertencia que nos hace el Señor para no ser destruidos por Satanás. Oremos, pidámosle a Dios fortaleza. Yo recuerdo algo que leí respecto a un pastor llamado Charles Spurgeon. Él decía, un cristiano puede resbalarse y caer en un charco y ensuciarse, pero solamente un cerdo se revuelca en el charco, en el lodo. Solamente el cerdo hace eso. El cristiano puede resbalarse y caer, pero se levanta, se limpia por la gracia de Dios y sigue adelante. El cerdo se revuelca y disfruta del pecado y vive en el pecado. Esto es lo que trataba de decir este servidor, este pastor. Así que yo se los extiendo, hermanos. Cuidémonos. Tenemos abogado en Cristo, pero no tentemos al Señor. Vivamos con el temor al pecado, con el temor a Dios y con el temor también al pecado que puede destruir nuestras vidas. Hermanos, acompáñenme en oración, en una preciosa conversación que tengamos con nuestro Señor en oración. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús, tú que vives por siempre, eternamente, en tu reino, en todas partes, Padre mío, porque tú eres omnipresente y sabemos que hoy que estamos hablando aquí contigo, tú estás aquí con nosotros. No estás lejos, estás cerca, aquí junto a nosotros. Mi Señor Santo, mi Señor Precioso, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el día, te doy gracias particularmente, mi Señor, por mi trabajo. Ya me terminaron de cargar, estoy tomando tiempo extra para terminar este podcast que no puede terminar sin oración. Mi Señor, gracias por el trabajo. Te doy gracias por mi esposa. Te doy gracias por mis hermanos en Cristo. Te doy gracias por mis padres. Te doy gracias por la familia de mi esposa. Te pido, Padre, por todas aquellas personas que han de escuchar este podcast. Mi Señor, redargúyelos, mi Señor Santo, de su pecado. Llévalos a un arrepentimiento genuino y a una conmoción de la fe, que es la fe en ti, mi Señor Jesús. Que se enamoren de ti, que corran y que prediquen tu palabra enamorados de ti, enamorados de lo que tú has hecho por todos nosotros. Bendito y alabado seas, gracias por tu sacrificio, por tu sangre bendita. Gracias, mi Señor Santo, por haber tenido tanto amor para este pueblo malvado, para este pueblo pecador e infiel. Gracias, mi Señor mío. Te bendecimos este día, te damos las gracias por tus méritos, mi Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Para los que manejan, con mucho cuidado, regresen a su hogar. Recuerden que hay una esposa y una familia, siempre hay quien nos espera. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.